Teoría general del delito. Capítulo BI. Concurso de delitos y de leyes. 1. Unidad y pluralidad de delitos, concurso de delitos. 2. Unidad de acción y de delito. 3. Unidad de acción y pluralidad de delitos, el llamado concurso ideal. 4. Pluralidad de acciones y de delitos, el llamado concurso real. 5. Pluralidad de acciones y unidad de delito, delito continuado y delito masa. 6. Concurso de leyes. 1. Unidad y pluralidad de delitos, concurso de delitos. En el capítulo anterior veíamos cómo un delito puede ser cometido por varias personas, también sucede a veces que una o varias personas cometen, con una o varias acciones, dos o más delitos que son valorados conjuntamente en un mismo proceso. Para estos casos existen en el Código Penal unos preceptos que contienen las reglas a seguir, CFR Art 73 a 78. También en el Art 8 se contiene una regla, de relativo valor interpretativo, que se refiere a los casos en los que el delito cometido puede ser enjuiciado aparentemente, al mismo tiempo, por varios preceptos legales, pero realmente solo uno de ellos es aplicable. Los Arts 73 y SS se refieren a lo que tradicionalmente se denomina concurso de delitos, mientras que el Art 8 es solo el reflejo parcial de lo que se llama concurso de leyes, que realmente es más un problema de interpretación de la ley penal aplicable que de concurrencia de varias leyes, pero que por su íntima vinculación con el problema del concurso delictivo se estudia en este capítulo, véase infra 6. Tradicionalmente el concurso de delitos se estructura para su estudio en concurso ideal y concurso real. Sin embargo, en las reglas especiales para la determinación de la pena, en la sección segunda del capítulo segundo del título 3 del libro I del Código Penal, se incluyen distintos supuestos que van más allá de la tradicional división entre concurso real y concurso ideal, que, prácticamente, solo se refieren a los casos de unidad de acción y pluralidad de delitos, concurso ideal, y de pluralidad de acciones y de delitos, concurso real. Junto a ellos existen otros de pluralidad de acciones y unidad de delito, delito continuado y delito masa, y de pluralidad de acciones y de delitos, pero tratada como si de un concurso ideal se tratase, concurso ideal impropio. En el fondo, más allá de las premisas conceptuales de estas distinciones, se trata de resolver un problema de determinación de la pena y como tal es entendido en el Código Penal español, véase infra capítulo XXXI. Sin embargo, no hay duda de que también corresponde a la teoría del delito establecer las líneas básicas que permitan diferenciar unos supuestos de otros y las razones por las que deben diferenciarse. Punto de partida es el concepto de unidad de acción y de delito. 2. Unidad de acción y de delito. El problema común a todos los supuestos de concurso citados anteriormente es determinar cuándo hay una o varias acciones. De entrada, hay que excluir la identificación entre acción y movimiento corporal y entre acción y resultado. Una sola acción, en sentido jurídico, puede contener varios movimientos corporales, por ejemplo, agresión sexual intimidatoria, robo con fractura, o dar ocasión a que se produzcan varios resultados, hacer explosionar una bomba causando la muerte de varias personas. Son, pues, otros los factores que contribuyen a fijar el concepto de unidad de acción. El primero de ellos es el factor final, es decir, la voluntad que rige y da sentido a una pluralidad de actos físicos aislados. En el asesinato, la voluntad de matar unifica y da sentido a una serie de actos, como comprar y cargar la pistola, acechar a la víctima, apuntar y disparar, o, en el hurto, la voluntad de apropiarse de la cosa unifica y da sentido a los distintos actos de registrar los bolsillos de un abrigo. El segundo factor es el normativo, es decir, la estructura del tipo delictivo en cada caso particular. Así, aunque el factor final que rige un proceso causal sea el mismo, matar a alguien, alguno de los actos particulares realizados puede tener, aisladamente, relevancia para distintos tipos delictivos. Así, por ejemplo, la tenencia ilícita de un arma de fuego para el delito de tenencia ilícita de armas. Y, a la inversa, actos aislados, cada uno regido por un factor final distinto, pueden tener relevancia típica solo cuando se dan conjuntamente.
Así, para el robo con fuerza en las cosas es relevante, por ejemplo, la entrada a la casa por la ventana y el apoderamiento de las cosas que allí se encuentran, o tener una relevancia típica distinta en función de la regulación del hecho en el correspondiente tipo penal, por ejemplo, la realización de un atentado que causa la muerte de una persona tiene una relevancia distinta, según lo lleve a cabo alguien a título individual, o alguien perteneciente a un grupo terrorista. En el primero rigen las reglas concursales generales, en el segundo se aplica el art. 572,2,1 grados. Cuando una sola acción, determinada con los criterios señalados aquí, realiza un solo tipo delictivo, tenemos el caso normal. Cuando una sola acción o varias acciones realizan varios tipos delictivos, surgen los problemas concursales. La vinculación entre la teoría del concurso y la parte especial del derecho penal es tan fuerte que difícilmente pueden resolverse los problemas concursales sin referencia a la configuración legal de los tipos delictivos donde se presentan. Un mismo hecho, disparar contra una autoridad causándole la muerte, puede dar lugar a la apreciación de dos delitos distintos, atentado del art. 550 en concurso con un delito de homicidio doloso del art. 138, o a un solo delito, atentado terrorista del art. 572,2,1 grados, en relación con el apartado 3 del mismo artículo, según se dé o no una determinada relación típica específica. Cuando un sujeto se apodera de una cosa ajena, el uso de intimidación puede dar lugar a un delito complejo de robo con intimidación o a un concurso de delitos entre hurto y amenazas, según la intimidación sea el medio empleado para conseguir el apoderamiento o se utilice tras la consumación de este. A ello hay que añadir determinadas concepciones sociales que, aunque no estén recogidas expresamente en la ley, condicionan la apreciación de un concurso o de un solo delito en el caso concreto. Así, por ejemplo, los daños en la ropa de la víctima no se consideran generalmente en concurso con el delito de asesinato. El empleo de violencia como forma de agresión sexual, cuando en sí misma no produce lesiones relevantes, no se considera como un delito autónomo de lesiones en concurso con la agresión sexual. La admisión del concurso depende también de la propia autonomía de los bienes jurídicos afectados por la conducta. Así, por ejemplo, cabe en teoría un concurso entre el falseamiento de documentos de una sociedad y el delito de estafa, pero en el art. 290 se tiene en cuenta ya la producción de un perjuicio como un elemento agravante y realmente no parece que haya un hecho distinto con un bien jurídico diferente al del delito de estafa, salvo que por la estafa pueda tener más pena, pero entonces será este delito el aplicable, no los dos conjuntamente. CFR Infra, concurso de leyes. Lo mismo podría decirse también de la falsificación de documento privado con ánimo de perjudicar a un tercero respecto a la estafa, art. 395. En realidad, la calificación concursal depende de una determinada regulación legal, la del Código Penal vigente, que, por imperativo del principio de legalidad, es vinculante tanto para el intérprete, como para el juzgador, y que muchas veces pone en cuestión las teorías existentes sobre el concurso de delitos. 3. Unidad de acción y pluralidad de delitos, el llamado concurso ideal. Cuando una sola acción infringe varias disposiciones legales o varias veces la misma disposición, es decir, cuando con una sola acción se cometen varios tipos delictivos homogéneos, la bomba del terrorista mata a varias personas, o heterogéneos, la bomba mata y produce daños materiales, surge el llamado concurso ideal o formal. Evidentemente no puede valorarse igual una acción que produce un solo delito, que cuando esa misma acción realiza varios delitos. En este último caso, la aplicación de uno solo de los tipos delictivos no agotaría la valoración plena del complejo delictivo. Solo la aplicación simultánea de todos los tipos delictivos realizados por la acción valora plenamente el suceso, si bien, luego, la pena total resultante de la aplicación de todos los tipos delictivos se limita con ayuda de ciertos criterios, a los que después aludiremos. Precisamente, la diferencia entre el concurso ideal y el concurso de leyes, infra 6, consiste en que en el concurso de leyes, aparentemente, son aplicables diversos preceptos penales,
pero luego de una correcta interpretación se deduce que solo uno de ellos es realmente aplicable, mientras que en el concurso ideal todos los preceptos penales infringidos por la acción son aplicables, si bien con ciertas limitaciones respecto a la pena total aplicable. Sin embargo, las diferencias entre uno y otro concurso no son fáciles de trazar, dependiendo de la configuración del tipo delictivo el que un mismo hecho, por ejemplo, falsedad documental, pueda estar en concurso ideal de delitos o de leyes con otro, por ejemplo, estafa. Si se trata de un documento privado, su falsificación solo es punible si se hace para perjudicar a otro, art. 395, lo que a su vez constituye ya un delito de estafa, art. 248 si se trata de un documento público, su falsificación, art. 390 y 392, es siempre delito, haya o no perjuicio de tercero, perjuicio que si se produce y constituye estafa, se castigará conforme a las reglas del concurso junto con el delito de falsedad, CFR Infra. Supuesto de hecho. El concurso ideal se regula en el art. 77,1 del Código Penal y se da, en el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones. Ejemplo, el funcionario de correos que se apodera del contenido de un sobre, dos delitos, infidelidad en la custodia de documentos y hurto, el puñetazo en la cara a una autoridad cuando se halla ejecutando las funciones de su cargo, lesiones y atentado. Problema básico para la aplicación de este precepto es establecer lo que se entiende por un solo hecho. La unidad de hecho equivale a la unidad de acción antes citada. Por tanto, habrá unidad de hecho cuando la actuación corresponda a una misma manifestación de voluntad y sea valorada unitariamente en un tipo penal. Sin embargo, esta unidad de hecho, para integrar el presupuesto del concurso ideal, tiene que dar lugar a la realización de varios tipos delictivos, dos o más infracciones. Por lo que el hecho voluntario único debe abarcar una pluralidad de fines, matar a varias personas con una sola bomba, de ahí que no haya tantos medios como fines, sino que el medio puede seguir siendo único, aunque los fines sean diversos. A todas luces, lo que pretende el legislador es evitar que la producción de varios delitos equivalga automáticamente a la realización de varias acciones, quod actions, tat crimina, ya que, entonces, la distinción entre concurso ideal y concurso real y su incidencia en la determinación de la pena no tendría sentido. Sin embargo, la dificultad de fijar cuándo hay un solo hecho o una sola acción y cuándo varias hace que, en la práctica, exista una gran inseguridad a la hora de apreciar una u otra modalidad concursal. Esta dificultad se agrava porque en el art. 77,1 no solo se regula el concurso ideal propio, sino también el impropio o medial, cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra. Ejemplo, la falsificación de un documento oficial para cometer estafa. Realmente en este tipo de concurso no hay un solo hecho, sino dos perfectamente diferenciados, pero la conexión íntima entre los delitos cometidos, que es una relación teleológica de medio a fin, hace que el legislador los equipare al concurso ideal propiamente dicho. En definitiva, más que un problema teórico, de si hay o no unidad de acción, de lo que se trata es de una cuestión práctica de si se debe tratar con un procedimiento, el del concurso ideal, u otro, el del concurso real. Lógicamente, cuando la conexión entre los diversos delitos es tan íntima que si faltase uno de ellos, no se hubiese cometido el otro, se debe considerar todo el complejo delictivo como una unidad delictiva y no como dos delitos distintos, CFR infra concurso real. Por eso, la jurisprudencia y la doctrina exigen, con razón, que este precepto solo sea aplicable cuando exista una relación de necesidad, que debe ser entendida en un sentido real, concreto y restrictivo, de tal forma que no bastará el plan subjetivo del autor, sino que será preciso que en el caso concreto un delito no pueda producirse objetivamente sin otro delito, que esté tipificado como tal de forma independiente, por ejemplo, falsedad estafa. Por eso, si el desvalor que representa uno de los delitos es tenido en cuenta en la configuración de otro, por ejemplo, el ataque a la libertad constitutivo de amenazas o coacciones es tenido en cuenta para configurar el delito de agresión sexual o robo, CFR art. 178 y 242,1,
no procede apreciar el concurso de delitos en ninguna de sus modalidades, sino el delito que ya incluye en su tipificación y en su conminación penal el desvalor de esos otros delitos. Efectos jurídicos. El problema del concurso es, en la práctica, fundamentalmente, un problema de determinación de la pena, de ahí que los preceptos que lo disciplinan figuren entre las reglas de determinación o aplicación de la pena. Por tanto, nos remitimos al capítulo XXXI, que es donde se tratan estas reglas. 4. Pluralidad de acciones y de delitos, el llamado concurso real. En el fondo, el concurso real, que se da cuando concurren varias acciones o hechos cada uno constitutivo de un delito autónomo, no plantea ningún problema teórico importante. Cada acción por separado constituye un delito y, en principio, el tratamiento penal debe ser el principio de acumulación. Pero este principio, entendido de un modo aritmético, conduce, si no se limita de algún modo, a penas draconianas incompatibles con la valoración global de todos los delitos y con la sensibilidad jurídica. Así, por ejemplo, un vulgar ratero convicto y confeso de haber cometido en diversos momentos hurtos de escasa cuantía, podría ser condenado a una pena total de muchos años de privación de libertad, superior incluso a la de un homicida o violador. Por otra parte, incluso en los delitos graves hay unos límites máximos que no deben sobrepasarse. De lo contrario, llegaríamos a aplicar penas de cientos de años de cárcel, multas de cuantías exorbitantes, etc., de imposible cumplimiento. Es, por ello, lógico que se arbitren determinados criterios, con los que, combinando los diversos principios antes citados, se llegue a penas proporcionadas a la valoración global que merecen las diversas acciones y delitos cometidos y a su posible cumplimiento efectivo. Estos criterios serán expuestos, por tanto, en el capítulo XXXI. 5. Pluralidad de acciones y unidad de delito, delito continuado y delito masa. La dificultad de establecer el concepto de unidad de acción hace que, muchas veces, se llegue a admitir un concurso de delitos allí donde realmente, con una valoración global de lo acaecido, solo hay un delito, aunque cometido en diversos momentos y a través de la realización de distintas acciones perfectamente separables unas de otras. Surge así el problema de la existencia de pluralidad de acciones constitutivas de un solo delito. Bajo este concepto tratamos aquí el delito continuado y el delito masa. El delito continuado consiste en dos o más acciones homogéneas, realizadas en distinto tiempo, pero en análogas ocasiones, que infringen la misma norma jurídica o normas de igual o semejante naturaleza. El delito continuado se caracteriza porque cada una de las acciones que lo constituyen representa ya de por sí un delito consumado o intentado, pero todas ellas se valoran juntas como un solo delito. El cajero de la empresa que durante un largo periodo de tiempo se apodera diariamente de una pequeña cantidad, no comete cientos de hurtos, aunque cada acto aislado por el realizado sea un hurto, sino un solo delito continuado de hurto. Realmente, el delito continuado es una ficción jurídica cuyo origen histórico se encuentra en la praxis jurisprudencial medieval de considerar que solo había un delito de hurto para evitar las graves penas que había que imponer a los autores del tercer hurto. Estas y otras razones fundamentalmente procesales, dificultades probatorias, sobre todo, hicieron que la institución del delito continuado fuese acogida en el Código Penal anterior ya desde la reforma de 1983 y que ahora se acoja en el art. 74 del Código de 1995, véase Cantarero Vandrés, 1990. Para la existencia del delito continuado se exigen los siguientes elementos. 1. Objetivos, homogeneidad del bien jurídico lesionado. Homogeneidad de los modos de comisión del delito. Cierta conexión espacial y temporal. 2. Subjetivos, la presencia de un dolo conjunto o designio criminal común a las diversas acciones realizadas. Originariamente, el delito continuado fue una institución que surgió con objeto de beneficiar al reo, al excluir sus diversas acciones delictivas de las reglas del concurso real, valorándolas como una sola o por lo menos como un solo delito. Sin embargo, la jurisprudencia recurrió también a la figura del delito continuado cuando existían dificultades para probar las diversas acciones aisladas,
y por otras razones procesales, que no siempre beneficiaban al reo. Justamente esto es lo que motivó la creación de la figura del delito masa. Uno de los requisitos del delito continuado exigidos por la jurisprudencia tradicional era que se tratara del mismo sujeto pasivo, algo que ya no es necesario, pudiendo apreciarse un delito continuado sean uno o varios los afectados, CFR Art 74,1 CP, es decir, que para considerar como un solo delito continuado de estafa o de hurto las plurales defraudaciones o sustracciones efectuadas se exigía que éstas afectasen al mismo sujeto pasivo. Pero pronto empezaron a darse hechos, sobre todo estafas, que afectaban a gran número de individuos, es decir, a una masa de individuos perjudicados, estafas de pisos, sociedades de inversión y construcción ficticias, venta de alimentos adulterados, etc. Aisladamente considerados estos fraudes eran a veces de escasa cuantía y sus autores, conforme a las reglas del concurso real, solo podían ser condenados a penas irrisorias, ya que el triplo de la más grave de las penas era una pena desproporcionada al daño global producido. La tesis del delito continuado no era aplicable en aquel momento por la diversidad del sujeto pasivo. Surgió entonces la figura del delito masa, según la cual, cuando existe en las defraudaciones una pluralidad de sujetos indiferenciados, personas anónimas, público en general, de las que el sujeto activo pretende extraer diversas cantidades de dinero con un propósito unitario de enriquecimiento, debe estimarse un solo delito por el importe global de lo defraudado, véase Landrove Díaz, 1978. Respecto al tratamiento penal de estas figuras y su incidencia en las reglas de determinación de la pena, véase infra capítulo XXXI. La construcción que ofrece el Art 74 no es, sin embargo, aplicable a supuestos ya previstos específicamente en relación con concretos delitos, como la agravación cuarta del Art 250,1 en la estafa que causa grave perjuicio, o en los casos en los que 3 faltas cometidas en un año se convierten en delito de hurto, Art 234,2, o 4, en delito de hurto de uso de vehículo de motor, Art 244,1. 6. Concurso de leyes. A diferencia de lo que sucede en el concurso ideal de delitos, en el que para valorar plenamente la gravedad de un hecho hay que aplicar varias disposiciones legales, en el llamado concurso de leyes, de las diversas leyes aparentemente aplicables a un mismo hecho solo una de ellas es realmente aplicable, quedando desplazadas las demás conforme a diversos criterios interpretativos ya elaborados hace tiempo por la doctrina y la jurisprudencia y que ahora se recogen en el art. 8 del Código Penal. Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a 2 o más preceptos de este código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas. Primera. El precepto especial se aplicará con preferencia al general. Segunda. El precepto subsidiario se aplicará solo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea esta tácitamente deducible. Tercera. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel. Cuarta. En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor. Como se deduce de la propia redacción del primer párrafo del art. 8, el llamado concurso de leyes no tiene nada que ver con un auténtico concurso, sino con un problema de interpretación para determinar la ley o precepto legal aplicable, cuando ante un mismo supuesto de hecho aparentemente son varios los preceptos que vienen en consideración, pero el desvalor que representa ese supuesto de hecho es abarcado por uno de los preceptos concurrentes cuya aplicación excluye la de los demás. Así, por ejemplo, un asesinato es también un homicidio y, si no estuviera especialmente tipificado en el Código Penal, art. 139, podría perfectamente ser castigado como un delito de homicidio, art. 138, ya que de todos modos igual que este delito también el asesinato es la muerte de una persona. Lo mismo sucede con la relación entre homicidio, art. 138, y homicidio del jefe del Estado, art. 485,1. También el robo, art. 237,
podría ser castigado como hurto, art. 234, en la medida en que en ambos existe el apoderamiento de una cosa mueble ajena. Pero algo nos dice que desde el momento que en el Código Penal hay dos o más preceptos que pueden ser aplicables a un mismo hecho, teniendo los preceptos concurrentes el mismo núcleo típico fundamental, matar, robar, etc., solo uno de ellos puede ser aplicable, debiendo excluirse la aplicación de los otros. Dada la importancia práctica del problema en el art. 8 del Código Penal se ofrecen una serie de criterios que hay que utilizar para resolverlo. El art. 8 puede considerarse hasta cierto punto como demasiado oficioso y en cierto modo como innecesario, porque no viene más que a recoger los criterios ya asumidos por la doctrina y la praxis jurisprudencial, pero sirven de guía orientadora y como tal debe entenderse, sin darle a sus reglas un valor absoluto, porque, como veremos seguidamente, cada una de ellas presenta problemas interpretativos importantes, tanto aisladamente consideradas, como en su relación entre sí. Para más detalles, García Albero, 1995 y Quintero Olivares Morales Prats, en Quintero Olivares dir, comentarios. El primero de estos criterios, el precepto especial se aplicará con preferencia al general, es el de la especialidad, lex specialis derogat lex generalis. En efecto, cuando un precepto reproduce las características de otro, añadiéndole además otras específicas, el precepto más específico, lex specialis, desplaza al más genérico. Así, por ejemplo, el asesinato, art. 139, contiene junto a las características generales del homicidio, art. 138, muerte de otra persona, otra más específica, alguna de las circunstancias agravantes citadas en el art. 139, por tanto, en caso de concurrencia aparente de los dos preceptos, solo el más específico será aplicable, es decir, el asesinato. Lo mismo puede decirse de la relación entre hurto, art. 234, y robo, art. 237. El segundo criterio es el de la subsidiariedad, el precepto subsidiario se aplicará solo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea esta tácitamente deducible. La norma subsidiaria se utiliza cuando la principal no es aplicable. Así, por ejemplo, cuando alguien coopera en la realización de un delito y su contribución no puede calificarse de cooperación necesaria, art. 28b, se aplicará el precepto que regula la complicidad, art. 29. El principio de subsidiariedad es una forma de evitar que la no concurrencia de determinados requisitos deje sin sanción un hecho que, de todos modos, puede ser sancionado por otro precepto que no exige esos requisitos. Así, por ejemplo, el abandono de un recién nacido puede ser calificado como abandono de menores, art. 229, siempre que el abandono del menor no se haya producido con ánimo de matarlo, pues en este caso existiría homicidio o asesinato, art. 138 o 139. También la punición de la infracción patrimonial como falta, cuando no llega a la categoría de delito, CFR art. 623,1 con relación al art. 234. Esta técnica es utilizada en el art. 16.2 y 3, para resolver los casos de la llamada tentativa cualificada, véase supra capítulo 26, cuando se exime de pena a los que han desistido voluntariamente de consumar un delito, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados. El tercer criterio, el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel, es el de la consunción, lex consumens derogat lex consumpta. Muchas veces un delito engloba otros hechos ya de por sí constitutivos de delitos, que no se castigan autónomamente porque su desvalor va incluido ya en el desvalor del delito del que forman parte. Así, por ejemplo, la tentativa queda consumida por el delito consumado, el delito de lesiones. Art. 147 ISS, en el delito consumado de homicidio doloso, art. 138, o de asesinato, art. 139, el tipo básico de agresiones sexuales, art. 178, en la agresión sexual cualificada por acceso carnal, art. 179, etc.
Sucede esto también en los llamados delitos complejos que surgen de una especial relación típica de dos delitos autónomos. Por ejemplo, en el atentado terrorista que causare muerte, art. 572,2,1 grados, desde el momento en que se aprecia esta figura compleja dejan de tener autonomía la pertenencia a organización terrorista y el homicidio, separadamente. Igualmente deben solucionarse con ayuda de este criterio los llamados actos copenados, anteriores o posteriores. Introducir en territorio nacional la moneda que previamente se ha falsificado o usar un documento que ya antes se ha falsificado son actos posteriores o copenados impunes. Porque ya el desvalor de la falsificación consume la introducción o posterior uso en el tráfico jurídico del objeto falsificado, CFR Arts 386 y 396. Obviamente, para apreciar este principio los diversos hechos han de estar en una misma línea de progresión en el ataque a un mismo bien jurídico protegido, pues de lo contrario ya no habría concurso de leyes, sino de delitos. Así, por ejemplo, se considera que entre la falsificación de documentos públicos y la estafa no hay concurso de leyes, sino de delitos, por tratarse de bienes jurídicos distintos. Cuando el problema del aparente concurso de leyes no puede ser resuelto con los criterios anteriormente señalados, hay que acudir simplemente al precepto que imponga al hecho una pena más grave. Este es el cuarto criterio que establece el art. 8, en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor. Ello parece lógico, por cuanto si de un mismo hecho se ofrecen dos valoraciones distintas y ninguna queda excluida por razones de especialidad, subsidiariedad o consunción, la valoración de mayor gravedad parece traducir más fielmente la voluntad del legislador. Este cuarto criterio, llamado de alternatividad, debe siempre tenerse en cuenta para evitar absurdas impunidades o despropósitos punitivos que pueden derivarse de una mala coordinación de los marcos penales de algunos tipos penales de estructura parecida, cuando no idéntica, compárese, por ejemplo, la pena del acoso sexual, art. 184, con la de la amenaza condicional, art. 171,1 y se observará que en los casos en que coincidan ambos preceptos en el mismo supuesto de hecho carece de sentido que la finalidad sexual de la amenaza privilegie al que la haga, cuando ya como tal amenaza puede tener más pena.